Abund bashmayu netekadosh shmoch. 29 de mayo de 2022, fiesta de la Ascensión del Señor. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28, y capítulo 10, versículos del 19 al 23. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 53. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura pausada, atenta de los tres textos y pasamos a los comentarios. La primera lectura está tomada de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. En dos ocasiones Lucas nos cuenta la ascensión del Señor, al final del Evangelio y al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ambos relatos los escuchamos hoy en la fiesta litúrgica que celebra este misterio. En una comprensión del universo que lo dividía en 1. Cielo, el espacio sagrado y habitación de Dios. 2. Tierra, lugar donde acontece la historia humana. Y 3. Los infiernos, el Hades, el Sheol, la habitación de los muertos. En una comprensión del universo de esta manera, el acontecimiento de la exaltación de Jesús a la derecha del Padre debía interpretarse siempre como una elevación. Ya tradiciones más antiguas, como Filipenses 2, del 6 al 11, expresaban el misterio de la encarnación y la resurrección en términos de bajada, la encarnación, abajamiento, subida, exaltación, la resurrección. Por eso en el texto que escuchamos, la nube que oculta a Jesús en su subida expresa esta misma realidad, porque la nube en muchos textos del Antiguo Testamento es signo de la presencia de Dios. Así que Jesús efectivamente entra en el espacio de Dios y es constituido Señor por su exaltación a la derecha del Padre. Sorprende que el relato muestre a los discípulos viendo la subida de su maestro. Una elevación que puede haberle servido como trasfondo a Lucas para este relato es la elevación de Elías, según lo cuenta el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 18. En este relato, Eliseo solicita ser el heredero y continuador de la misión de su maestro Elías y le pide: déjame en herencia 2/3 de tu espíritu. La respuesta de Elías muestra la importancia del mirar. Si logras verme cuando me aparten de tu lado, lo tendrás. Si no me ves, no lo tendrás. Cuando Elías fue arrebatado al cielo, Eliseo lo vio. Y así quedó constituido continuador de la misión de su maestro, como reconocen los otros profetas que lo acompañaban. Mira, se ha posado sobre Eliseo el espíritu de Elías. En varios momentos de su evangelio, Lucas ha mostrado interés en presentar a Jesús como un nuevo Elías. De ahí su insistencia en que los discípulos vean la subida de Jesús. El mensaje para la asamblea que se reúne hoy es claro: cada uno de los discípulos y discípulas somos un heredero de la misma misión de Jesús. Hemos recibido su Espíritu en vistas a continuar su tarea en el mundo. La labor del Espíritu Santo, cuya venida celebraremos próximamente en la fiesta de Pentecostés, es precisamente animar a la comunidad cristiana en el cumplimiento de su misión. Verdadera presencia de Dios en el mundo, Jesús asciende desde el Monte de los Olivos, como nos recuerda Lucas 24:30. El Monte de los Olivos es un lugar importante en la tradición profética. Así lo registra Ezequiel capítulo 11:23 y Zacarías capítulo 14:4. El contenido teológico de estos textos es claro: Jesús resucitó y ha sido exaltado a la derecha del Padre. Desde ahí es Señor de vivos y de muertos. Un misterio tan profundo como la resurrección no podía agotarse en una sola presentación simbólica. La ascensión es, en este sentido, otra expresión complementaria del mismo misterio de la resurrección de Jesús. La segunda lectura está tomada de Hebreos capítulo 9 versículos del 24 al 28 y capítulo 10 versículos del 19 al 23.
En el corazón mismo de esta carta, que trata de demostrar el sacerdocio de Cristo y que la tradición ha recibido con el nombre de Carta a los Hebreos, se encuentra este texto que hoy escuchamos como segunda lectura en la fiesta de la Ascensión. Toda la carta tiene el objetivo de mostrar cómo y por qué Jesús es infinitamente superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. La argumentación central de la carta se encuentra en los capítulos 7 al 10, y dos fragmentos de esta sección se reúnen en esta fiesta litúrgica de la Iglesia. El primer segmento que escuchamos, capítulo 9, versículos del 24 al 28, el autor de la carta hace aquí una comparación entre dos tiendas distintas. Por un lado, el santo de los santos del templo de Jerusalén, a donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para rociar con sangre el altar y conseguir así el perdón de los pecados para sí mismo y para todo el pueblo. Y el cielo, verdadero lugar donde Dios habita. Pues bien, lo que el antiguo culto sacerdotal no pudo lograr, lo ha alcanzado Jesús con su muerte y con su resurrección, porque Él nos ha abierto la posibilidad de un encuentro auténtico con Dios. Los sacerdotes antiguos entraban año con año al Santo de los Santos, pero no alcanzaron conseguir lo que buscaban. Y la prueba es que necesitaban repetir ese mismo rito un año tras otro y tras otro. Jesús, en cambio, con su sacrificio, ha conseguido el perdón de nuestros pecados de una sola vez y para siempre. Por eso ahora vemos que Él ha entrado en el cielo para poder mostrar a todos el camino que hacia el cielo conduce. La glorificación de Cristo, que celebramos hoy en la fiesta de la Ascensión, está indisolublemente unida a su pasión. Pasión y glorificación superan todos los sacrificios antiguos y los hacen inválidos. Para llegar a la gloria del Padre, el camino ya no son los sacrificios en el templo, sino vivir la vida como Jesús la vivió. El segundo segmento, capítulo 10, versículos del 19 al 23, es una invitación para sacar las conclusiones prácticas del misterio que acaba de exponer. La glorificación de Jesús ha de tener un significado personal para cada cristiano. Este nuevo camino de encuentro con Dios que Jesús ha abierto debe ser seguido por quienes nos llamamos discípulos suyos. Tenemos ahora el poder de acercarnos con toda seguridad hasta Dios, porque con Cristo todo ha cambiado, se ha inaugurado un nuevo camino. Nuestro pasaporte al cielo, nuestro pasaporte al Padre es Jesús. Su vida es el camino que nos conduce a Dios. La Iglesia nos recuerda hoy la necesidad de adherirnos en plenitud al proyecto de vida manifestado en Jesús. El Evangelio está tomado de Lucas 24, del 46 al 53. Nuestro pasaje es la continuación de la última aparición que Jesús ha hecho a sus discípulos y que ha narrado el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículos del 36 al 43. Jesús come con sus amigos para mostrarles su cercanía, para eliminar las suposiciones de que es un fantasma y para manifestar que aunque con un cuerpo glorificado y una nueva apariencia, es el mismo Jesús de Nazaret que conviviera con ellos durante los últimos años. La incredulidad de los discípulos se transforma entonces en gozo. En una suerte de despedida, Jesús resucitado repasa de nuevo con los discípulos las escrituras antiguas, pero ahora leídas con los anteojos de la pasión y la resurrección del Mesías. Subraya Jesús que el efecto del misterio pascual es que pueda proclamarse en el mundo la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Esta va a ser la misión que Jesús herede al movimiento de discípulos y discípulas y que llevarán adelante su obra cuando Él ya no esté. El anuncio del perdón conseguido por la entrega de Jesús y la necesidad de adecuar la vida toda a la gracia que se nos ha concedido en Él. El cristiano es, por esto, un testigo. Ahí radica su identidad más honda. Llevar adelante esa encomienda requiere de una fuerza que sobrepasa las posibilidades humanas. Por eso Jesús les pide que no se alejen de la ciudad y les promete el Espíritu Santo, que es la fuerza que viene de lo alto. Una vez dejado este último mensaje, Lucas narra escuetamente la ascensión. La subida de Jesús tiene lugar en Betania, la ciudad de la que había salido para entrar a Jerusalén y en la que por primera vez fue aclamado como rey. Ahora Jesús levanta las manos y bendice a sus discípulos.
La bendición es una acción que estaba reservada exclusivamente a los sacerdotes, y en esto hay un punto de contacto entre la segunda lectura de la carta a los Hebreos y este evangelio que escuchamos. En esta bendición final que Jesús ofrece se condensa el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. En tu descendencia serán benditos todos los pueblos de la tierra, como nos cuenta Génesis 12:3 y Génesis 22:18. Jesús se aparta de los discípulos y discípulas elevándose al cielo. Por el libro de los Hechos de los Apóstoles, segundo tomo de la obra de Lucas, sabremos que no es el final de la relación entre Jesús y sus discípulos. La efusión del Espíritu Santo hará todavía más real la presencia de Jesús en medio de sus seguidores. Los discípulos se postran en un gesto de adoración ante Cristo. No es una simple partida del Maestro, se trata del privilegio de verlo entrar a la glorificación final a la derecha del Padre. A nosotros nos queda ser continuadores de la presencia de Jesús en el mundo. Contamos para ello con la fuerza del Espíritu Santo. La manera de vivir de este hombre, exaltado hoy a la derecha de Dios, ha de convertirse en el programa de vida para todo cristiano y cristiana. Hasta aquí los comentarios. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración de los 3 textos, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.